Esta fase tiene como objetivo el que reconozcamos que la dependencia por el alcohol es una enfermedad. No es fácil, porque en muchas ocasiones lo que pensáis es que, bueno, yo adicto, como lo que os imagináis, no sois, ¿no? Y la mayor parte de las personas que acuden a estas asociaciones consideran que solo con dejar de beber es suficiente. No, solo con dejar de beber no es suficiente, es el primer paso, pero hay que hacer cambios, muchos cambios en nuestro estilo de vida. Cuantos más cambios hagamos durante estos meses, mejor. Es importante que entendáis que quizá el hecho de que os podáis apuntar a talleres para relajación o mindfulness pueden ser una muy buena estrategia para superar esta segunda fase. Bueno, la fase número 2 es cuando ya comprendemos nuestra enfermedad. Sabemos que la tenemos, todavía no la asimilamos, pero bueno, sabemos que tenemos una enfermedad. ¿Quién es el que recuerda esa fase y quiere hablar de ella? Rocío, ¿tú? Pues adelante, Rocío. Pues voy a hablar en la fase 2 de entender esta enfermedad, que yo cuando empecé con la adicción estaba convencida de que era un vicio, pero además un vicio asqueroso, de lo peor, ¿no? Y yo decía, como yo no puedo dejar esto, cuando hay tanta gente, pues por ejemplo, mi familia, ¿no? que quieren que deje esto, y yo no podía, no quería. Y al ir a la asociación y yo ver personas que estaban en mi misma situación y que habían pasado por situaciones muy parecidas a las mías, ¿no? Empecé a entenderlo, ¿no? Y cuando me explicaron pues todo el cerebro adicto, allí lo entendí. Y luego yo, por ejemplo, decir ser alcohólica como que me lo rechazaba, no me gustaba, ¿no? Esa palabra. Pero ya al ir a terapias y a terapias, yo ya en mi casa dije, yo tengo una enfermedad y lo expliqué, ¿no? Soy enferma. Entonces ya empecé a seguir los pasos y ya no me importa decir soy alcohólica, ¿no? Si voy a algún sitio que lo tenga que decir, ¿no? Pero yo lo digo, tengo esta enfermedad, no puedo ir a ciertos lugares, ¿no? Y luego para mí es importantísimo asistir a las terapias. Yo hay muchos días que a lo mejor estoy triste o estoy angustiada y cuando yo voy a las terapias y salgo de ahí, para mí es como si me pusieran una inyección de vitalidad y ya puedo continuar toda la semana. Hasta la próxima. Cuando las personas adictas llegan a la fase 2, han empezado a entender que lo que les pasa es una enfermedad. Y este punto es muy revelador porque las personas hasta este momento piensan que lo que les pasa es un vicio y que son malas personas. Aceptar que uno tiene una enfermedad nos permite tener una visión más compasiva de uno mismo. No te puedes librar de el hacerte cargo del daño que has hecho y creo que eso es imprescindible. Pero es verdad que lo haces desde otro lugar, ¿no? Comprendiendo que tú también has sido víctima de algo. Cuando llegamos a este punto, las personas ya saben cómo protegerse y saben qué tienen que hacer para mantenerse en abstinencia. Y además han incrementado su compromiso con las terapias, con la asociación y con su propia recuperación. Bueno, pues esta segunda fase es la fase de cambiar, de hacer cambios, y eso es lo que más me costaba, era lo que más me gustaba. Tenía que cambiar de hábitos, tenía que cambiar de mi forma de vivir, y eso era lo más difícil, lo que más me costaba. No encontraba sentido a que había cosas que no debía hacer, no lo encontraba. Estaba un poco, hacía los cambios, pero todo como muy castigado. Estar en el grupo, aunque ya llevaba unos meses sin beber, estar en el grupo para mí era un castigo. Era un castigo, aunque estaba sin beber y las cosas me iban mejor. Pero todos estos cambios al final me llevaron a ver que esto no era un castigo. Todo esto era darme una oportunidad para tener una vida mucho mejor que la que había tenido.
Esta fase 2, también llamada de ambivalencia, es especialmente relevante porque muchas veces el familiar entiende que la persona a la que acompañó está haciendo cambios y no bebe, y sin embargo uno o una se encuentra cada vez con más ansiedad, con más preocupación. Se pregunta, ¿qué ocurriría si mi familiar recayese ahora? ¿Lo dejaría? ¿No lo dejaría? ¿Qué hago? Es importante que sepamos analizar que aquellos cambios de conducta que yo hice cuando mi familiar bebía, también los hicieron el resto de mis hijos y de mis hijas. Y por lo tanto entender que yo también tengo que hacer cambios, mis hijos también tienen que hacer cambios a la par que el familiar que acude a las asociaciones está haciendo cambios. Yo os recomendaría que durante esta fase, donde hay tantos problemas emocionales de ansiedad, de tristeza, de rabia, de ira, os apuntaseis a talleres que tienen que ver con la gestión emocional. Si os parece, vamos con la segunda. ¿Alguien que pueda comentar algo? Yo. Ok, gracias. Sí, bueno, para mí fue una fase muy liberadora porque pasé de pensar que mi madre prefería consumir a lo que yo sentía y cómo me sentaba que ella consumiese. Entonces, cuando empiezas a entender, no a perdonar, a entender que esto es una enfermedad, te empiezas a dar cuenta que, claro, que a lo mejor tu madre no es que no te quiera, sino que es que no sabe cómo gestionarlo. Entonces, es ahí cuando ya empiezas a ver un poquito de luz con respecto a la posibilidad de empezar a tener una mejor relación con ella. Sí que es cierto que en el momento en el que en las terapias nos empiezan a comentar que hay que cambiar de hábitos, es decir, cero salir fuera a comer, por supuesto nada de bares, quitar el alcohol de casa, etcétera, tirar las copas, a mí lo que me sucedió fue lo que tú quieras, o sea, lo que tú me digas que tenga que hacer, lo voy a hacer porque necesito salir de esta situación, no puedo más, y si me dices que eso va a ayudar a la recuperación tanto de mi madre como mía, por favor, y lo hacemos ya. En la fase 2 los familiares empiezan a entender que el alcoholismo y cualquier otra adicción a drogas son una enfermedad y aprenden qué es lo que tienen que hacer para ayudar a que su familiar no esté en consumo, y también van aprendiendo que ellos han sufrido mucho ese alcoholismo y en que en sus vidas hay heridas, aprendizajes, marcas que también van a tener que trabajarse en las terapias. Es un momento en el que ellos inician, yo diría que la parte de su recuperación, ¿no? Porque en la fase 1 nos estamos centrando todavía mucho en que ese enfermo no beba, no consuma, pero ahora ellos entienden que ellos también están enfermos y que ellos también tienen que sanar esas heridas, que ellos también tienen que desaprender y tienen que aprender a relacionarse de otra manera. Incluso tienen que hacer un camino para reparar vínculos y relaciones dañadas de muchos años. Así que ellos también entienden que este tratamiento también es para ellos, para que ellos mejoren y aprendan y se recuperen del alcoholismo o de cualquier otra adicción a las drogas. Yo recuerdo, tengo sensaciones agridulces de mi etapa durante la fase 2. Recuerdo haber empezado a tomar conciencia de que estábamos ante una enfermedad y de que las cosas y el comportamiento de mi familiar respondían a esto, a una enfermedad. Pero digo agridulce porque me invadió durante todo este tiempo mucho miedo al tema de la recaída. Era algo que salía de una etapa de mucho dolor, de mucho sufrimiento y una etapa en la que con muchos miedos albergaba la esperanza de que había una salida y que tenemos que trabajar en ello. Y entonces todo mi empeño era en evitar situaciones de tensión, en evitar, pues tal como me decían los compañeros de la asociación que habían hecho y les ha ido bien, intentar evitar sitios de riesgo, intentar buscar la máxima tranquilidad y la máxima armonía, aunque eso para mí era un peso importante porque yo me esforzaba mucho por procurar que todo ese entorno fuese así y siempre con el miedo de fondo a la recaída de mi familiar. En la fase 2 ya empiezan a haber una serie de cambios y el reto está en consolidar esos pequeños cambios, esos pequeños grandes cambios que en un primer momento pensábamos que eran casi imposibles de que se pudieran realizar. ¿Qué ocurre?
que lo que considero que hay que tener más en cuenta en esta segunda fase es todo aquello que nos produce estrés y que nos puede acercar en un momento dado a la recaída. Es decir, tenemos controlados una serie de elementos en nuestra realidad, pero hay que tener muy en cuenta qué es lo que nos estresa y qué nos puede acercar a aquello que no queremos que suceda de ninguna manera, que es la recaída. Por lo tanto, lo que recomendaría en esta segunda fase es, en terapia y fuera de ella, detectar qué aspectos de mi vida me producen más estrés, quizá poder ordenarlos de mayor a menor estrés, y a partir de ahí poder trabajar para poder manejarlos dentro de lo que sea manejable. Es decir, hay estresores que puedo no manejar, hay otros que sí que puedo yo hacerme cargo de ellos. ¿Cuáles sí y cuáles no? Bueno, pues cada uno detectará los suyos y podrá trabajarlos en las terapias. Pero considero muy importante este trabajo de manejo de estrés en esta segunda fase, o bien en terapia o bien en talleres específicos dentro de las asociaciones para poder manejarlo.